un golpe de Estado que se gestó en noviembre del año pasado, con una articulación que venía ya desde el 2008. Ustedes recordarán el golpe cívico prefectural, lo que se denominó la media luna, el intento de separatismo de Bolivia, desde el 2008 pasando por el 2016, que fue el referéndum, el error político que tuvo el movimiento al socialismo de volver a preguntar, habiendo ganado 2 años antes las elecciones, si querían repostular nuevamente a Evo Morales y Álvaro García Linera, pues se gestaron nuevamente grupos violentos, y lo que hemos vivido el 2019 en Bolivia es prueba de que el racismo, el colonialismo, la violencia exacerbada, la violencia racial está más presente que nunca en nuestras sociedades latinoamericanas y fundamentalmente en Bolivia, ¿no? Se han vuelto a regenerar grupos de orden paramilitar, Resistencia Juvenil Cochala, que es un grupo armado que coordina acciones militares con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, de Bolivia. Se han vuelto a articular estos grupos como Unión Juvenil Cruceñista, coordinada específicamente por Luis Fernando Camacho, grupos violentos, racistas, fascistoides, que han gestado todo lo que ha sido la quema de tribunales electorales departamentales el año pasado, la quema de casas de campaña del movimiento al socialismo, la quema, amenaza e intimidación, vejación también de familiares de autoridades del movimiento al socialismo, autoridades que han sido perseguidas, que han sido también autoridades electas del movimiento al socialismo, como Patricia Arce, que ha sido vejada en su dignidad como mujer. Estas imágenes que recorrieron el mundo le cortaron el cabello, le bañaron de pintura roja, le hicieron caminar de rodillas, a una autoridad electa del movimiento al socialismo, únicamente por su adscripción política partidaria, ¿no? Esas acciones que hemos vivido en Bolivia se siguen replicando. Es más, está cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, donde el régimen de facto tiene que responder por la violación a los derechos humanos fundamentales. En Bolivia se han violado todos los derechos civiles, políticos, los derechos inherentes a la libertad de expresión. Estamos viviendo un régimen que está instrumentalizando la pandemia. Actualmente tenemos más de 60,000 contagios, más de 2,000 decesos. El régimen, de facto, de Yanine Áñez es el que se tiene que encargar de que no se realicen una mayor cantidad de contagios, una mayor cantidad de decesos, tiene que prevenir todo eso. No lo está haciendo porque su cálculo político y su intencionalidad política es utilizar la pandemia para que las elecciones del 6 de septiembre no se realicen. El último hecho, el último acontecimiento que han intentado realizar a nivel de la ley del régimen electoral en Bolivia ha sido acusar a nuestro candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora, de haber cometido delitos electorales, cuando Luis Arce Catacora únicamente respondió a la pregunta de un periodista en el canal Avia Yala, el periodista Enrique Salazar, en fecha 14 de julio. Respondió utilizando datos. Luis Arce Catacora no difundió encuestas, no financió encuestas, ni elaboró ningún tipo de encuestas. Tomen en cuenta la fecha, 14 de julio. ¿Saben cuándo se reinicia el calendario electoral en Bolivia? El 25 de julio. Por lo cual, si solamente consideramos esta línea temporal, no existe la más mínima posibilidad de cometer delitos electorales. Aún así, las matrices informativas de los medios hegemónicos de comunicación están construyendo esa vertiente de que el movimiento al socialismo tiene que proscribirse, tiene que inhabilitarse. Por otro lado, también desde la vía judicial se intenta perseguir, ya se tiene una querella formal contra nuestro candidato Luis Arce Catacora por un software que supuestamente habría adquirido en su condición de ministro de Economía cuando él fungía esas funciones. Y pues de esta forma se está tratando de inhabilitar al movimiento al socialismo, quitándole a más del 50% de la población boliviana este derecho humano fundamental de la participación política, la representación política. Imagínense si proscriben en Bolivia al movimiento al socialismo, si inhabilitan al movimiento al socialismo, más del 50% de los bolivianos estaríamos sin la representación política inherente a nuestros derechos, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Me hacía recuerdo el compañero de Ecuador, lo que aconteció también con los compañeros periodistas que estábamos pues cuestionando al régimen de facto a partir del año pasado. ¿Qué pasó? Utilizaron las cuentas oficiales del Estado boliviano para amenazar y amedrentar a los periodistas, para amenazar y amedrentar a los líderes de opinión. Mi persona fue víctima de
una cuenta institucional de todo un ministerio, del Ministerio de Obras Públicas. El señor ministro era el ministro del régimen, Iván Arias, sigue siendo el ministro, amenazó desde una cuenta institucional a un solo ciudadano, ¿no? En este caso, a mi persona. Esta denuncia ya cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi condición de abogado y afectado directamente he representado esta causa, por lo cual creo que es importante que entre los medios alternativos nos brindemos la protección y sobre todo las voces internacionales, que son lo único que tenemos cuando estamos combatiendo esta clase de regímenes totalitarios como el brasilero, el ecuatoriano, el boliviano, el chileno. Entonces, pues la bulla internacional que generan estos medios, importantes medios alternativos, es lo único que nos puede brindar protección, ¿no? No bajar el perfil, porque al momento que bajamos el perfil, ahí sí nos pueden agarrar cualquier militar, cualquier policía, meter a la cárcel, violar nuestros derechos. También es una forma de protegernos. Así que, bueno, saludar nuevamente a todos los compañeros que están compartiendo hoy y pues nada, un saludo gigante desde Bolivia.